Salmo 8. La grandeza de Dios y la pequeñez del hombre. Antes de que existieran los templos de piedra, antes de que un solo versículo fuera escrito, antes de que la humanidad pudiera pronunciar siquiera su nombre, Dios ya hablaba. No con palabras, sino con luz. No con discursos, sino con estrellas. No con doctrinas, sino con un cielo que se extendía infinito sobre la tierra. Y fue precisamente ese cielo, ese firmamento silencioso que parecía susurrar eternidad, lo que inspiró uno de los himnos más hermosos que el corazón humano ha pronunciado, el Salmo 8. Imagina a David, joven, todavía desconocido, cuidando ovejas en la ladera de un monte. Las noches en el campo no eran como las nuestras. No había ruido de ciudad, ni luces artificiales, ni distracciones que apagaran lo esencial. Había un silencio vivo, como si la tierra misma se pusiera en quietud para escuchar los movimientos del cielo. Y en ese silencio, David levantaba los ojos. No buscaba respuestas, buscaba a Dios. Y lo encontraba. Porque el cielo, para quien lo mira con el corazón despierto, siempre ha sido un libro abierto que revela más de lo que cualquier palabra puede explicar. Allí, bajo un manto de estrellas que desbordaba belleza, David pronunció las palabras que abrirían este salmo: «Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra». No dijo cuán glorioso eres tú en el cielo, sino en la tierra. Porque David entendía que la grandeza de Dios no estaba lejos, no estaba oculta, no estaba inaccesible. Estaba aquí, en lo cotidiano. En lo simple. En lo que podemos ver y tocar. En lo que respira con nosotros. En cada amanecer. En cada brisa. En cada sombra que se mueve. En cada detalle que muchas veces pasa desapercibido. David se maravillaba de un Dios que no necesitaba tronos terrestres ni palacios de oro para mostrar su gloria. Le bastaba la creación. Le bastaba el firmamento. Le bastaba un cielo que, al caer la noche, parecía abrirse como una ventana hacia lo eterno. Y aquí comienza nuestro viaje. El Salmo 8 no es solo un canto. Es un espejo. Un puente. Un recordatorio de cuál es nuestro lugar en el universo y cuál es el lugar de Dios en nuestra vida. Es un llamado a detenernos, a contemplar, a respirar profundamente y a reconocer la belleza que nos rodea y la presencia que nos sostiene. David, mirando al cielo, sintió lo mismo que sentimos todos cuando la vida nos obliga a mirar hacia arriba, una mezcla de pequeñez y asombro. Porque cuando el corazón se abre a la grandeza divina, no queda espacio para el orgullo ni para la soberbia. La creación nos enseña que somos parte de algo más grande, más antiguo y más profundo que todo lo que creemos controlar. En el silencio de la noche, David pronunció la pregunta más honesta del alma humana: ¿qué es el hombre, para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre, para que lo visites. No lo preguntó desde la desesperanza, sino desde el asombro. Desde esa sensación de insignificancia que todos hemos sentido alguna vez cuando la vida nos supera, cuando miramos la inmensidad del mundo, cuando enfrentamos preguntas que no tienen respuesta. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es nuestra vida? ¿Qué es nuestra existencia en comparación con la inmensidad del cielo? ¿Por qué Dios se fijaría en nosotros? ¿Por qué nos cuidaría? ¿Por qué nos amaría? La respuesta no está en la grandeza humana, sino en la grandeza divina. Dios no nos ama por lo que tenemos, por lo que hacemos, por lo que logramos. Nos ama porque es su naturaleza amar. Nos mira porque es su naturaleza mirar. Se acerca porque es su naturaleza acercarse. El Salmo 8 es el salmo donde Dios se inclina hacia la humanidad, no para juzgarla, sino para honrarla. Es donde vemos que, a pesar de nuestra pequeñez, Él nos ha dado un lugar de dignidad que no se puede medir con los parámetros de este mundo. David lo expresa así: lo has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. ¡Qué declaración tan grande! ¡Qué declaración tan sorprendente! ¡Qué declaración tan profundamente sanadora para un corazón que alguna vez ha dudado de su valor! No somos un accidente. No somos un error. No somos un suspiro perdido en el universo. Somos creación amada, dignificada, sostenida. Este salmo es un abrazo para el alma. Un recordatorio de que no estamos solos. De que somos vistos. De que somos valorados. De que somos parte de un plan más grande que nuestra propia historia. David continúa: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Estas palabras no son un canto al dominio egoísta, sino a la responsabilidad y al propósito. El Salmo 8 nos recuerda que hemos sido llamados a cuidar la creación, a honrar la vida, a caminar en este mundo con la conciencia de que todo lo que existe es un regalo, no un botín.
Y aquí aparece la primera gran enseñanza de este viaje. El asombro es la puerta a la humildad. La humildad es la puerta a la sabiduría. La sabiduría es la puerta a la cercanía con Dios. Este salmo comienza con el cielo, pero termina en el corazón humano. Y ese es su poder. Porque cuando levantamos la mirada al cielo, no solo vemos estrellas, vemos la huella de un Dios que nos recuerda que no fuimos creados para vivir en la oscuridad. Fuimos creados para caminar con propósito, para reconocer la belleza, para aprender a maravillarnos, para recordar que, aunque seamos pequeños, su amor nos hace grandes. David, en esa noche silenciosa, entendió que la adoración no comienza en los labios, sino en la mirada. Que adorar es detenerse, contemplar, reconocer la grandeza divina, y permitir que esa grandeza transforme nuestra percepción de la vida. El Salmo 8 es una invitación a recuperar la capacidad de asombro, esa capacidad que el dolor, el cansancio o la rutina a veces nos roba. Una invitación a mirar el cielo, aunque sea por un instante, para recordar que hay algo más grande que nuestros problemas, que nuestras dudas, que nuestras heridas. Este bloque es solo el comienzo. Un amanecer espiritual. La primera luz de un viaje que nos llevará desde la alabanza hasta la gratitud, pasando por el dolor, la sabiduría y la restauración. Y así, con esta mirada hacia lo eterno, entramos en el corazón del Salmo 8. David no escribió el Salmo 8 en medio de una multitud ni en el ruido del palacio. Lo escribió mientras cuidaba ovejas, rodeado del silencio de la noche y la inmensidad del cielo. Ese detalle, aparentemente simple, es lo que convierte este salmo en una experiencia tan humana. Porque habla desde un lugar donde todos hemos estado alguna vez, el espacio íntimo donde lo único que nos acompaña es nuestro propio pensamiento. En ese silencio, David no se sintió abandonado. Se sintió observado, acompañado, amado por un Dios que no necesitaba tronos para manifestar su presencia, sino estrellas. Y mientras contemplaba el cielo, algo profundo comenzó a suceder en su alma, el asombro se transformó en comprensión. Cuando David dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, está haciendo una declaración que no todos entienden al leerla. Lo que David quiere expresar es que la grandeza de Dios se revela a través de lo pequeño, de lo inocente, de lo que no pretende, de lo que no compite, de lo que simplemente es. Los niños no entienden del poder humano, ni de prestigios, ni de ambiciones. Pero sí entienden del asombro. Ellos miran una estrella y se maravillan. Miran un pájaro y sonríen. Miran la vida con una inocencia que nosotros, con los años, solemos perder. Y es en esa mirada, no contaminada por el orgullo, donde Dios encuentra un espacio para hacerse visible. David entendió que las cosas más profundas de Dios no siempre se revelan en el ruido de lo grande, sino en el susurro de lo pequeño. El corazón sencillo tiene una puerta abierta a la eternidad que el corazón arrogante nunca podrá cruzar. Por eso agrega, para hacer callar al enemigo y al vengativo. No se refiere únicamente a enemigos físicos, sino también al enemigo interior, a la soberbia, a la autosuficiencia, a la mentira que nos hace creer que podemos vivir desconectados de Dios. La fortaleza que proviene de lo pequeño, de la humildad, de la dependencia, tiene un poder que silencia la voz de todo aquello que quiera destruirnos desde dentro. Es entonces cuando David vuelve a levantar los ojos y dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Aquí hay una imagen hermosa. David no habla de los cielos como quien recita una idea teológica. Habla como quien los contempla con el corazón abierto, como quien reconoce que el cielo no es un adorno, es una obra de arte creada por las manos de Dios. La frase obra de tus dedos es profundamente tierna. No dice obra de tu poder, ni obra de tu fuerza, sino de tus dedos. Como quien modela algo con delicadeza. Como quien toca la vida con cuidado. Como quien sostiene al universo con amor y precisión. Para David, el cielo no era solo un espectáculo visual. Era un mensaje. Una declaración de que el Dios que lo creó todo, también estaba cerca de él. Y ese contraste, un Dios inmenso que honra a un ser tan pequeño como el hombre, es lo que llena de profundidad este salmo. Y entonces llega la pregunta que atraviesa al ser humano desde el principio de los tiempos. ¿Qué es el hombre? ¿Por qué Dios se fijaría en nosotros? ¿Quiénes somos para que el Creador del universo nos dé importancia? ¿Por qué nos ama, nos busca, nos sostiene? David, al ver la inmensidad del cielo, sintió el peso de su pequeñez. Pero no desde la insignificancia, sino desde el asombro. Desde la maravilla de saber que, aun siendo tan pequeños, Dios piensa en nosotros. Él sabía que esa pregunta no era una queja.
Era una adoración. David no concluye que el ser humano nada vale. Concluye lo contrario, que el valor del ser humano proviene de la mirada de Dios sobre él. Que el ser humano es precioso porque es visto, buscado y amado por Dios. Y aquí se revela una de las verdades más hermosas del Salmo. No somos valiosos por nuestra grandeza, sino por la grandeza de aquel que nos creó. Lo hiciste poco menor que los ángeles, dice David. Y esa frase no es exageración. Es una declaración de identidad. Una identidad que no proviene del ego, sino de la creación. Somos criaturas de polvo, sí. Frágiles. Temporales. Limitadas. Pero aún así, coronadas de gloria y honor por el Creador mismo. Esto rompe todas las mentiras que la vida alguna vez nos ha dicho. No eres lo que otros te dijeron. No eres tus errores. No eres tus miedos. No eres tu caída. No eres tu fracaso. Eres criatura amada. Eres coronado de valor. Eres obra de manos divinas. El Salmo 8 nos recuerda que, aunque el mundo a veces no nos vea, Dios sí nos ve. Mientras otros nos ignoran, Él nos ha puesto atención. Mientras otros nos desprecian, Él nos ha dado honra. ¿Y por qué? Porque así es su amor. Porque así es su corazón. Porque para Él, incluso la vida más silenciosa tiene un propósito eterno. David continúa, todo lo pusiste debajo de sus pies. Esto no significa dominio despiadado. Significa responsabilidad. Significa propósito. Significa que la vida humana tiene un lugar en la creación. Cuidar, proteger, honrar lo que Dios hizo. El Salmo 8 no exalta al hombre por encima de Dios. Exalta el hecho de que Dios, siendo tan grande, decidió honrar al hombre. Ese honor no debe inflar el orgullo, sino despertar gratitud. David termina donde empezó. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Es un círculo perfecto. Comienza con alabanza y termina con alabanza. Porque toda reflexión verdadera nos lleva de regreso a Dios. Este segundo bloque nos muestra que, entre la inmensidad del universo y la pequeñez humana, hay un puente, la mirada de Dios sobre nosotros. Y ese puente sostiene nuestra identidad. La noche en que David contempló el cielo y pronunció este salmo no fue solo una noche cualquiera. Fue una revelación. Fue un instante en el que la distancia entre el cielo y la tierra pareció desaparecer. Porque cuando el corazón se abre al misterio de Dios, no hay distancia que pueda separarlo de su presencia. David, arrodillado sobre la hierba, con las ovejas dormidas a su alrededor y el viento suave tocándole el rostro, entendió algo que cambiaría la forma en que la humanidad se mira a sí misma. Entendió que el hombre no es solo polvo, ni solo fragilidad, ni solo un suspiro en el tiempo. Entendió que el hombre es pequeño, y aún así, profundamente amado. Pequeño, y aún así, honrado por el Creador. Pequeño, y aún así, capaz de reflejar la gloria de Dios. Ese contraste es lo que hace tan poderoso al Salmo 8. La grandeza de Dios ilumina nuestra pequeñez. Y nuestra pequeñez revela la ternura de Dios. David no se quebró al verse pequeño. Se fortaleció. Porque comprendió que la pequeñez no es insignificancia. Es propósito. Es dependencia. Es una invitación a mirar a Dios como la fuente de todo. En el silencio de esa noche, David sintió que la creación completa era un lenguaje. No palabras humanas, sino el lenguaje silencioso del cielo que declara la gloria de Dios sin sonido, sin voz, sin discurso, pero con una claridad que atraviesa cualquier alma. Las estrellas no hablan, pero revelan. La luna no enseña, pero recuerda. El cielo no escribe, pero deja impresa en el corazón la certeza de que hay un Creador que sostiene todo con amor. David miró ese cielo y entendió que la vida no está hecha para vivirse con los ojos hacia abajo. El que mira solo la tierra, termina perdiendo el horizonte. El que mira solo sus problemas, termina confundiendo su identidad con sus heridas. El que mira solo lo inmediato, termina olvidando lo eterno. Pero quien levanta los ojos hacia el cielo, descubre que no está solo. Descubre que la vida tiene significado. Descubre que hay un Dios que sostiene su existencia en la palma de su mano. El Salmo 8 nos enseña que mirar hacia arriba no es huir de la realidad, sino recordarla. Recordar quién es Dios, y recordar quiénes somos nosotros delante de Él. David concluye con la frase que encierra todo el Salmo. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Podría parecer una repetición de la primera línea, pero no es la misma frase. La primera fue un inicio. Esta última es una comprensión. La primera fue una observación. Esta última es un encuentro.
La primera fue una mirada al cielo. Esta última es una mirada al corazón de Dios. Porque la verdadera alabanza nace no solo cuando contemplamos la grandeza de Dios, sino cuando comprendemos que esa grandeza se inclina hacia nosotros. David entendió que Dios no es un ser lejano, indiferente o inalcanzable. Es un Dios que se revela, que se acerca, que se deja ver en aquello que creó, que nos recuerda que, aunque seamos pequeños frente al universo, somos inmensos dentro de su amor. El Salmo 8 no nos invita a sentirnos insignificantes. Nos invita a sentirnos humildes. Y la humildad no es pensar menos de nosotros. Es pensar en nosotros desde la perspectiva correcta, la perspectiva de Dios. Este cierre nos muestra que nuestra identidad no se define por nuestra fuerza, por nuestros logros o por nuestras caídas. Nuestra identidad se define por la mirada del Creador. El mundo podrá ignorarte, minimizarte o subestimarte. Pero Dios te ve. Dios te conoce. Dios te sostiene. Dios te honra. Dios te corona. Lo coronaste de gloria y de honra. Esta frase no es teórica. Es una declaración sobre tu valor. Cuando David terminó este salmo, quizá todavía era un pastor desconocido. Quizá nadie sabía su nombre. Quizá las multitudes no lo habrían reconocido. Pero él ya sabía quién era a los ojos de Dios. Y eso era suficiente. Eso cambió todo. El Salmo 8 nos invita a recordar quiénes somos cuando estamos frente al cielo, y no frente al juicio humano. Nos invita a recuperar la capacidad de asombro, la mirada limpia, la reverencia del corazón, y la gratitud por existir bajo un Dios tan grande y tan cercano a la vez. Y así cierra la primera parte de este audiolibro. Con un hombre mirando al cielo. Con un corazón reconociendo su lugar. Y con una verdad que atraviesa el tiempo. Aunque seas pequeño, en Dios eres eterno. Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Hay momentos en la vida en los que el alma parece perder el rumbo. Instantes en los que no hay palabras suficientes para describir el peso que llevamos dentro. Momentos en los que la fe se siente lejana, la esperanza se apaga lentamente, y el corazón busca desesperadamente algo que lo haga respirar de nuevo. Esos momentos los ha vivido todo ser humano. Y esos momentos también los vivió el salmista que escribió el Salmo 42. Este no es un salmo de victoria, ni de gratitud, ni de alabanza triunfante. Es un salmo de búsqueda, de sed, de vacío, de dolor. Es el clamor de un alma que se siente lejos de Dios, y sin embargo, lo sigue necesitando más que nunca. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. No es una frase poética. Es un grito del alma. Un grito que nace cuando ya no queda fuerza para sostener más silencio. El ciervo que brama no lo hace por gusto. Lo hace cuando está exhausto, cuando ha corrido demasiado, cuando la sed amenaza con matarlo. Su voz es un eco desesperado que atraviesa el bosque, está buscando agua porque sin ella no puede vivir. Así se sentía el salmista. Así nos hemos sentido todos alguna vez. Un alma sedienta no es un alma incrédula. Es un alma que recuerda cómo era estar cerca de Dios. Y ahora siente que perdió ese lugar. Este salmo no fue escrito por alguien inestable espiritualmente, sino por alguien profundamente consciente del valor de la presencia divina. Es el lamento de quien alguna vez estuvo junto a Dios, pero ahora experimenta una distancia que no sabe cómo cerrar. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. No dijo sed de paz. Ni sed de alivio. Ni sed de respuestas. Dijo, sed de Dios. Porque cuando el alma despierta, entiende que nada más puede llenarla. Es fácil confundir la sed del alma con deseos humanos. Querer compañía, sentir alivio, tener certezas, descansar de la angustia. Pero ninguna de esas cosas, por sí sola, satisface. La sed del alma es más profunda. Es la necesidad de volver a la fuente. La necesidad de encontrarse con aquel que da vida. El salmista pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? No es una duda teológica. Es un desahogo. Es la voz de alguien que se siente lejos, que ora pero no siente, que clama pero no escucha respuesta, que busca pero no encuentra. Todos hemos tenido días así. Días en los que oramos sin sentir nada. Días en los que abrimos la Biblia, pero no parece hablarnos. Días en los que la vida se vuelve pesada, y lo espiritual se vuelve silencioso. El Salmo 42 nació en uno de esos días. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. No hay metáfora más transparente que esta. El llanto se volvió alimento, compañía, rutina.
El dolor dejó de ser un momento para convertirse en un estado constante. El salmista no está dramatizando, está confesando. Su tristeza no se escondía detrás de máscaras. Era tan profunda que llenaba cada momento del día. Y mientras lloraba, las voces a su alrededor preguntaban: ¿dónde está tu Dios? La pregunta más cruel que puede recibir un alma herida. No porque los demás dudan, sino porque esa misma pregunta ya resuena dentro del corazón. Cuando alguien está en crisis espiritual, esa frase es como una espada. ¿Dónde está tu Dios? Si Dios está contigo, ¿por qué te pasa esto? ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué no cambia nada? Pero el dolor del salmista no es rebeldía. Es vulnerabilidad. Es el reconocimiento honesto de un corazón que no sabe cómo volver a sentirse cerca de su Creador. El salmista recuerda entonces algo que le duele más que la ausencia. Recuerda el tiempo en que sí estaba cerca. Me acuerdo de estas cosas, y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo iba con la multitud, hasta la casa de Dios. Recordar es hermoso cuando lo vivido permanece. Pero recordar es doloroso cuando lo perdido pesa más que lo que queda. El salmista recuerda procesiones, cantos, reuniones sagradas, momentos en los que su alma vibraba de alegría. Momentos en los que Dios no solo era un concepto, sino una presencia tangible. Y ahora, de repente, todo eso parece lejano. Pero en lugar de rendirse, el salmista hace algo que solo hacen las almas que conocen profundamente a Dios. No se habla desde la desesperación, se habla desde el alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Este no es un reproche. Es un diálogo interno. Es un corazón hablándole a su propia herida. Es un hombre consciente de que su alma está rota, pero también consciente de que no debe dejarla caer. Es como si dijera: no entiendo lo que siento, pero no voy a soltarme. No veo la salida, pero tampoco voy a dejar de creer. Y entonces aparece una declaración que sostiene todo el salmo. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Aún. Una palabra pequeña, pero llena de esperanza. No dice quizá, ni si Dios quiere, ni tal vez algún día. Dice aún, como quien afirma que la historia no termina en el dolor, que la tristeza no define el destino, que la oscuridad no tiene la última palabra. Aún he de alabarle. Es una promesa hecha en la oscuridad. Una promesa que solo un alma sedienta puede hacer. Esta primera parte del Salmo 42 nos revela que la fe más profunda no es la que brota en tiempos de victoria. Es la que permanece en tiempos de silencio. La que continúa buscando en medio de la ausencia. La que se sostiene incluso cuando el alma se siente débil. Aquí comienza el viaje más íntimo de este audiolibro. El viaje de un corazón que no renuncia, aunque esté herido. El viaje de un alma que sigue clamando, aunque no sienta nada. El viaje de un creyente que, entre lágrimas, todavía tiene esperanza. El salmista no intenta esconder su dolor. No intenta cubrirlo con frases espirituales ni con una fe superficial. No se fuerza a parecer fuerte. No intenta impresionar a nadie. Lo que hace es algo mucho más valiente, se presenta delante de Dios tal cual está. Con miedo, con confusión, con lágrimas, con sed, con un alma que no encuentra reposo. Y en ese estado, comienza a hablar nuevamente consigo mismo. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Estas palabras no son una queja, son un diagnóstico. No se está lamentando porque la vida es dura. Está reconociendo que su interior está quebrado, que su espíritu está cansado, que su corazón perdió estabilidad. Esta es una declaración profundamente honesta. El salmista no finge. No trata de sentir fe. No intenta obligar su alma a un gozo que no tiene. Solo dice: así me encuentro. Esta es mi verdad. Este es el estado de mi corazón. Esa transparencia es lo que hace que este salmo sea tan humano. La espiritualidad auténtica no consiste en nunca sentirse mal, sino en saber a quién dirigirse cuando el alma se derrumba. Y entonces, desde ese quebranto, surge un acto de memoria. Por eso me acordaré de ti desde la tierra del Jordán, y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Esta frase parece simple, pero encierra un misterio profundo. El salmista está lejos de Jerusalén, lejos del templo, lejos del lugar donde antes sentía la presencia de Dios. Está en la región norte, entre montes fríos, en tierras donde la fe se vive en soledad. Recuerda lugares altos, paisajes que lo rodean, territorios que no tienen la calidez espiritual de Sión. Pero incluso desde allí, decide recordar a Dios. Es como si dijera: estoy lejos de lo sagrado, pero seguiré recordando quién eres.
Estoy lejos de mi lugar seguro, pero no olvidaré tus obras. Estoy en tierras que no escogí, pero igual pensaré en ti. Porque la fe verdadera no depende del lugar en el que estamos, sino del Dios al que recordamos. Entonces viene una imagen poderosa. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Aquí el salmista ya no se siente solo triste. Se siente arrasado. Como alguien que fue sumergido por una tormenta emocional que no da tregua. El abismo que llama a otro abismo es la sensación de que los pensamientos se encadenan unos a otros, que las emociones se profundizan, que lo que duele arriba también duele abajo. Es estar atrapado entre la angustia interna y la tormenta externa. Es el momento en el que crees que no podrás respirar. Las ondas y las olas de Dios no son castigo. Son intensidad. Son pruebas que no sabemos cómo sostener. Son circunstancias que superan nuestras fuerzas. Aquí el salmista reconoce que no solo está sediento, está sobrepasado. Pero en medio de esa tormenta emocional, surge una frase inesperada. Pero de día mandará el Señor su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. ¡Qué contraste tan hermoso! En un verso, está siendo golpeado por olas. En el siguiente, recuerda que la misericordia de Dios sigue viva. Este es el misterio del alma creyente. Puede estar hundida, y aún así creer. Puede sentirse aplastada, y aún así esperar. Puede llorar, y aún así cantar. En el día, la misericordia. En la noche, el canto. En la oscuridad, la oración. En medio del quebranto, un hilo de esperanza. La fe del salmista no es un grito fuerte. Es un susurro. No es un salto. Es un paso pequeño, casi invisible. Pero suficiente para no morir espiritualmente. Dice entonces, mi oración al Dios de mi vida. Llama a Dios el Dios de mi vida, aun cuando se siente lejos. No dice Dios de mis victorias, ni Dios de mis momentos felices, sino Dios de mi vida, la cual ahora está herida, quebrada y sedienta. Pero sigue siendo suya. La oración no aparece porque el salmista se sienta bien. Aparece porque, aun sintiéndose mal, sabe a quién pertenecer. Pero hay algo más que ocurre aquí. El salmista levanta un reclamo sincero. Diré a Dios, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Es irreverente? No. Es humano. Es honesto. Es real. Es la voz de un creyente que no entiende el silencio de Dios. Cuando el alma se quiebra, no busca explicaciones. Busca presencia. Y cuando esa presencia no se siente, la pregunta nace sola. ¿Por qué te has olvidado de mí? No es un juicio. Es un lamento. Es la manera en que el corazón herido dice, te necesito. ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? El salmista siente que las circunstancias externas se han vuelto demasiado pesadas. Siente que algo lo persigue, que algo lo oprime, que algo le roba la fuerza. No está luchando solo con pensamientos. Está luchando con personas, con palabras, con situaciones que lo presionan. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan. El dolor emocional se convierte en dolor físico. Las burlas penetran. Las palabras hieren. El abandono se siente en el cuerpo. Y una vez más escucha la frase que más lo lastima. ¿Dónde está tu Dios? El alma rota comienza a tambalearse. Pero antes de caer, vuelve a levantarse. No porque lo sienta, sino porque lo decide. Se habla a sí mismo nuevamente. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Aquí termina este bloque. Con la fe más valiente que existe. La fe de quien está roto, pero sigue confiando. La fe de quien está triste, pero no renuncia. La fe de quien no entiende a Dios, pero lo sigue esperando. Este es el corazón del Salmo 42. La lucha entre el dolor y la esperanza. La batalla interna entre el alma que se derrumba. Y el espíritu que insiste en levantarse. El salmista se encuentra en un punto donde el alma ya no puede sostener más tensión. Ha llorado, ha recordado, ha reclamado, ha esperado, ha luchado consigo mismo, y ha sentido el peso de una distancia espiritual que no sabe cómo acortar. Pero justo allí, en el corazón del conflicto, nace la parte más profunda de este salmo, la decisión. Una decisión que no depende de las emociones. Una decisión que no depende de la claridad. Una decisión que no depende siquiera de sentir a Dios cerca. Es, simplemente, la decisión de creer. El salmista ha preguntado, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Has sentido burlas, abandono y confusión? ¿Has sido golpeado por olas emocionales que casi lo arrastran?
Ha sentido que su alma se parte en silencio. Pero aún así, desde esa oscuridad, vuelve a levantar su propia voz. No la voz del ánimo. No la voz del entusiasmo. Es la voz quebrada del alma. Pero es una voz que se niega a rendirse. El verso final lo resume todo. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Es casi un susurro. Pero es un susurro que sostiene todo el salmo. No dice lo alabaré cuando me sienta mejor. No dice lo alabaré cuando entienda lo que pasa. No dice lo alabaré cuando la tormenta termine. Dice, aún he de alabarle. A pesar de la tristeza. A pesar del silencio. A pesar de la confusión. A pesar de no sentir nada. La palabra aún es el corazón del Salmo 42. Es la declaración más profunda de fe que puede hacer un alma humana. Es el puente entre el dolor y la esperanza. Entre la angustia y la confianza. Entre una fe que siente. Y una fe que decide. Aún he de alabarle es la fe del que tiembla, pero no se suelta. Es la fe del que llora, pero no se rinde. Es la fe del que no entiende, pero no abandona. Es la fe del que sigue hablando con Dios, aunque su alma esté rota. Porque este salmo nos enseña algo esencial. La fe más valiosa no es la que nace en la alegría. Es la que resiste en la oscuridad. La fe que se sostiene no porque todo esté bien, sino porque el alma sabe que, aun en la noche más larga, Dios sigue siendo Dios. Este salmo también nos muestra que el sufrimiento espiritual no es señal de debilidad. Es señal de amor. Solo quien conoce a Dios siente su ausencia. Solo quien ha probado la presencia divina llora cuando esa presencia parece callar. Solo quien ha caminado cerca de Él quiere volver a sentirlo. El salmista no está luchando porque ha perdido la fe. Está luchando porque su fe es real. Y cuando la fe es real, la ausencia duele. Pero también fortalece. Al final del salmo, no vemos un milagro. No vemos un cambio externo. No vemos una respuesta inmediata. No vemos que el salmista salga de su tristeza. Lo que vemos es algo más grande. Vemos un corazón que, aún herido, elige seguir buscando. Vemos un alma que, aún abatida, se rehúsa a abandonar la esperanza. Vemos un espíritu que, aunque golpeado, se agarra con fuerza a la promesa de que Dios no ha terminado su obra. El salmista termina con dos títulos para Dios. Salvación mía. Y Dios mío. No dice Dios de mis padres, ni Dios del templo, ni Dios de la multitud. Dice mí, desde la soledad. Desde la tristeza. Desde el fondo del alma. Ese mí no nace de la emoción. Nace del pacto. Nace de la confianza. Nace del conocimiento de que, aunque hoy no sienta nada, Dios sigue siendo su Dios. Este cierre es profundamente humano. No es un final triunfante. Es un final verdadero. Un final que se parece a la vida real. Un final donde no todo se resuelve, pero algo cambia dentro del corazón. El dolor sigue allí. La incertidumbre sigue allí. La pregunta ¿dónde está tu Dios? Sigue resonando. La sed no se ha apagado todavía. Pero la esperanza, esa sí se encendió. Y basta una chispa para sostener un alma entera. En este tercer bloque, el salmista nos enseña que la fe no siempre es luz. A veces es simplemente un paso más. Un susurro más. Una oración más. Una decisión más de creer en medio del vacío. Espera en Dios. Es la frase que atraviesa todo el salmo. No porque el salmista sepa lo que viene, sino porque sabe en quién ha creído. Así cierra la segunda parte de este audiolibro. Con un alma sedienta que, en medio de su dolor, aprende a esperar. Con un corazón herido que sigue hablando con Dios. Con una fe frágil, pero viva. Con un ser humano que decide que su dolor no será el final. Una fe sostenida en la oscuridad. Tiene más valor que 1000 victorias en la luz. Salmo 1, como árbol plantado junto a corrientes de agua. Antes de que los salmos se convirtieran en cantos, en oraciones y en refugio para el corazón humano, hubo un salmo que fue puesto como puerta de entrada. No es casualidad que el Salmo 1 abra el libro completo. No es casualidad que sus primeras líneas no hablen de lamento, de alabanza, de guerra espiritual ni de protección. Hablan de algo más profundo, de la vida misma, de la dirección interior que toma el alma cuando se enfrenta al camino. El Salmo 1 no es una canción. Es un mapa. Es una encrucijada espiritual. Es el punto donde cada ser humano se detiene, aunque no lo sepa, y debe elegir quién quiere ser y hacia dónde caminar. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado.
3 acciones, 3 movimientos, 3 decisiones, 3 ambientes que forman o destruyen a un ser humano. El salmista comienza describiendo al hombre bendecido no por lo que hace, sino por lo que decide no hacer. La vida no solo se construye por elecciones correctas, sino por renuncias sabias. No solo avanzamos por lo que buscamos, sino por lo que evitamos que nos dañe. El consejo de los malos, el camino de los pecadores, la silla de los burladores. Estas no son simplemente personas. Son atmósferas. Son influencias. Son hábitos. Son entornos que, si el alma no vigila, terminan robando la esencia. El consejo tiene que ver con ideas. El camino tiene que ver con decisiones. La silla tiene que ver con identidad. Primero escuchas. Luego caminas. Finalmente te sientas. Así es como un corazón se pierde, lentamente, sin darse cuenta, influido por voces que no lo conducen a su propósito. Pero el salmista nos muestra otro camino. Un camino que no se define por lo que se evita, sino por lo que se abraza. En la ley del Señor está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Esta es la primera gran verdad de este salmo. La bendición no proviene de evitar el mal, sino de amar la verdad. La plenitud no proviene de alejarte de la oscuridad, sino de caminar en la luz. La palabra delicia es profundamente reveladora. No es obligación. No es carga. No es disciplina seca. Es un corazón que se alimenta de lo que viene de Dios como quien bebe agua fresca en el desierto. Meditar día y noche no significa recitar pasajes sin descanso. Significa que la verdad de Dios te acompaña en todo. Que tu mente se alinea con lo que da vida. Que tu pensamiento se enraiza en lo eterno. Que tu corazón se impregna de una sabiduría que no depende de emociones, sino de convicciones. Y entonces aparece la imagen más poderosa del Salmo 1. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Aquí el salmista deja de describir acciones externas. Y pasa a describir el alma. No dice que serás como un árbol que creció solo. Dice que serás plantado, colocado, establecido por Dios en un lugar donde siempre hay agua. No en un desierto. No en un terreno incierto. No en arena movediza. Sino junto a aguas vivas. Las corrientes de agua representan más que bendición. Representan nutrición constante. Representan estabilidad interior. Representan un alma que no se seca aunque el mundo se vuelva árido. Representan la fortaleza que proviene de estar conectado a la fuente correcta. Y aquí surge la enseñanza central de este bloque. La ubicación del árbol importa más que el clima. La raíz determina el fruto. Lo que alimenta al alma determina su destino. El salmista continúa. Que da su fruto en su tiempo. Y su hoja no cae. El fruto no es inmediato. No es forzado. No es artificial. El fruto llega a su tiempo. Ni antes, ni después. Ni por presión, ni por ansiedad, ni por comparación. La persona que ha puesto su vida junto a la fuente correcta no vive por atropellos, vive por procesos. Sus frutos no son para presumir, son para nutrir. No para demostrar, sino para servir. Y su hoja no cae. Esto no significa ausencia de problemas. Significa permanencia. Significa que, aun en estaciones difíciles, el alma no muere. El invierno llega, pero no destruye. La tormenta sacude, pero no arranca. La sequía aparece, pero no extingue la vida. Y todo lo que hace, prosperará. Esta frase no habla de éxito superficial. Habla de dirección. Habla de propósito. Habla de una vida que avanza con sentido. Habla de decisiones alineadas con Dios, que no se pierden, sino que construyen. La prosperidad del Salmo 1 no es acumular, sino florecer. No es tener más, sino vivir mejor. No es fama, sino plenitud. No es fortuna, sino propósito. El salmista no está prometiendo ausencia de problemas. Está describiendo un alma invencible. Un alma que sabe en quién se enraiza. Un alma que no depende de lo externo para mantenerse viva. Un alma que, aún bajo presión, sigue dando fruto. Este primer bloque del Salmo 1 nos muestra el contraste entre dos caminos. El ruido del mundo y la raíz profunda en Dios. Nunca se trató de perfección. Se trata de nutrición. No se trata de fuerza humana. Se trata de cercanía con la fuente correcta. El árbol no se esfuerza por dar fruto. Es la raíz la que lo hace posible. Así también el alma que medita en Dios no se fuerza a vivir bien. Su vida florece con naturalidad. Porque está alimentada por algo que nunca se seca.
El Salmo 1 es más que una descripción del hombre bendecido, es un retrato completo de dos caminos que se abren frente a cada ser humano. El salmista no presenta un abanico de posibilidades ni una diversidad de matices. Presenta dos sendas, dos direcciones, dos finales. Y cada persona, con su vida diaria, con sus decisiones, con su manera de pensar y con aquello que alimenta su alma, escoge en cuál caminar. Después de presentar al hombre que se enraiza en Dios, el salmista introduce a aquel que camina en la dirección opuesta. No lo llama malvado de manera caricaturesca. Lo llama impío. Y esa palabra no significa simplemente alguien que comete actos malos, sino alguien que vive desconectado de la fuente. Un hombre o una mujer que ha decidido vivir sin anclaje, sin raíz, sin dirección espiritual. Alguien que se mueve según lo dictan las circunstancias, los impulsos o las voces externas, sin detenerse a escuchar la sabiduría de Dios. Dice el texto. No así los impíos. Estas 4 palabras contienen un universo entero. No así significa que su vida no se parece en nada a la del justo. No sienten lo mismo. No piensan lo mismo. No eligen lo mismo. No cosechan lo mismo. El impío es alguien que vive desenraizado. El justo es alguien que vive plantado. Y la diferencia no está solo en lo que hacen, sino en lo que lo sostiene interiormente. El justo tiene raíces profundas. El impío no tiene donde afirmarse. El justo se nutre constantemente. El impío se seca por dentro aunque parezca fuerte por fuera. El justo florece con el tiempo. El impío se quiebra con la tormenta. El salmista ofrece una imagen contundente para describir al impío, que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo es la cáscara ligera del grano de trigo. No tiene peso, no tiene sustancia, no tiene vida en sí misma. Es lo que queda cuando el fruto se ha separado. Es la parte vacía, hueca, que se levanta con la más mínima brisa y desaparece. El impío es comparado no con un árbol fuerte, no con una piedra resistente, no con un fundamento sólido. Es comparado con algo que ni siquiera puede permanecer en el suelo. Algo que el viento levanta sin esfuerzo. Algo que no deja huella. Algo que no alimenta a nadie. Algo que no permanece. El justo está plantado. El impío está suelto. El justo tiene fruto. El impío tiene cáscara. El justo perdura. El impío se dispersa. Esta metáfora no es un juicio moralista. Es una radiografía espiritual. El salmista está describiendo lo que pasa interiormente en un corazón que se aleja de Dios. Pierde peso, pierde dirección, pierde propósito, pierde profundidad. Deja de tener un eje que lo oriente. Vive reaccionando, no decidiendo. Actúa movido por el viento de la opinión, por la presión, por la emoción del momento, por las voces que lo rodean. La vida del impío puede parecer libre, porque no está sujeto a una raíz ni a una verdad. Pero esa libertad es una ilusión. Es más parecido a un papel suelto en medio de una tormenta. No tiene rumbo. No elige su camino. Es el viento el que decide por él. El justo, en cambio, tiene peso interior. No es fácil de mover. No es fácil de quebrar. No es fácil de arrancar. Porque lo que lo sostiene no es su fuerza, sino su raíz. Y esa raíz no está en lo pasajero, sino en lo eterno. El salmista continúa. Por tanto, no se levantarán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Estas líneas, lejos de ser una amenaza, son una descripción de consecuencia. Cuando llega el momento de evaluar la vida, el impío no tiene donde afirmarse. No tiene fundamento. No tiene base. No tiene fruto que presentar. Solo tiene el vacío de una existencia vivida sin profundidad espiritual. La frase no se levantarán indica incapacidad. No es que no quieran. Es que no podrán. El que vivió sin raíces no podrá sostenerse. El que vivió sin propósito no tendrá donde afirmarse. El que se acostumbró a vivir como cáscara no podrá pararse como fruto. El salmista no habla de un juicio como un castigo, sino como una revelación. El justo y el impío no son diferenciados por apariencia, sino por esencia. Y cuando la verdad se manifieste, se hará visible quién estaba alimentado por la vida, y quién no. Ni los pecadores en la congregación de los justos. Aquí pecadores no significa personas imperfectas, todos lo somos, sino personas que eligieron vivir desconectadas de Dios. Personas que, por decisión, por indiferencia o por orgullo, se mantuvieron lejos de la fuente. El salmista está diciendo que hay un tipo de vida que, al final, no encaja en la plenitud de Dios, porque no se enraizó en él.
Luego viene una de las declaraciones más hermosas del Salmo. Porque el Señor conoce el camino de los justos. La palabra conoce no se refiere a información. No es un conocimiento superficial. Es conocimiento íntimo, cercano, amoroso. Significa que Dios acompaña, guía, protege, dirige, observa y se involucra profundamente en la vida de aquellos que se plantan junto a su agua. El camino del justo no siempre es fácil. Pero es un camino conocido por Dios. Es un camino acompañado. Es un camino alumbrado. Es un camino que tiene sentido, incluso cuando no se entiende. Es un camino donde los pasos dejan huella porque están guiados desde lo alto. El justo, en este salmo, no es alguien perfecto. Es alguien acompañado. Alguien observado por Dios. Alguien que camina bajo una mirada que da propósito. Pero la segunda parte del verso dice, «Mas el camino de los impíos perecerá». Y esta frase no significa que Dios abandona al impío. Significa que su camino se autodestruye. Que una vida sin raíz termina derrumbándose por su propio peso. Que una trayectoria sin dirección se pierde en sí misma. Que un corazón que se separa de la fuente termina secándose. El impío no perece porque Dios lo castiga. Perece porque se alejó de la vida. El camino del justo se sostiene. El camino del impío colapsa. El justo florece. El impío se disipa. El justo permanece. El impío desaparece como polvo levantado por el viento. El Salmo 1 no es un salmo de amenaza, sino de elección. Es el retrato de dos existencias. Una enraizada, y otra suelta. Una nutrida, y otra vacía. Una profunda, y otra superficial. Una guiada por Dios, y otra guiada por el viento. Aquí surge una verdad que define este bloque entero. El alma del justo no es fuerte por sí misma. Es fuerte por aquello a lo que se aferra. El impío no es débil por esencia. Es débil por desconexión. El justo no es estable por carácter. Es estable por raíz. Una raíz correcta sostiene incluso cuando hay tormenta. Una vida sin raíz se quiebra incluso en la calma. El salmista nos está invitando a mirar más allá de las apariencias. El árbol y el tamo pueden estar en el mismo campo. Ambos pueden ser movidos por el mismo viento. Ambos pueden estar bajo el mismo sol. Pero uno permanece. Y el otro desaparece. El justo no necesita que el clima sea perfecto. Tiene corrientes de agua. El impío depende del clima. Y cuando el clima cambia, él desaparece. Este segundo bloque del Salmo 1 nos recuerda que el alma humana está hecha para enraizarse. Y si no lo hace en Dios, terminará haciéndolo en cosas pasajeras. En opiniones, en emociones, en el momento, en lo inmediato, en lo que promete pero no sostiene. La vida no se trata de correr, ni de alcanzar, ni de acumular, ni de aparentar. Se trata de poner raíces en la fuente correcta. Y lo que no tiene raíz, no resiste. El Salmo 1 culmina con una de las revelaciones más profundas de toda la Escritura. La vida humana no está determinada por la suerte, ni por las circunstancias, ni por el entorno, ni por lo que otros hacen o dejan de hacer. Está determinada por la raíz. Por aquello que nutre el alma. Por aquello que alimenta el pensamiento. Por aquello que sostiene el interior cuando el exterior cambia. Este salmo no está describiendo a dos tipos de personas que nacieron distintas, sino a dos direcciones interiores. Dos respuestas al llamado de la vida. Dos formas de enfrentar la existencia. Dos maneras de relacionarse con la verdad. Hay quienes construyen desde adentro. Y quienes esperan que lo externo les dé estabilidad. Al justo, el salmista lo describe como árbol plantado. Al impío, como tamo que arrebata el viento. Esta última parte del Salmo 1 es una invitación a mirar hacia adentro, no hacia afuera. A preguntarse, ¿qué estoy alimentando? ¿En qué estoy enraizado? ¿Qué nutre mis decisiones? ¿A qué me aferro cuando la vida cambia de golpe? ¿De dónde proviene mi fuerza? ¿De dónde proviene mi paz? ¿De dónde proviene mi dirección? Porque, aunque parezca que las circunstancias definen el destino, el Salmo 1 nos enseña que lo que define el destino es la raíz. Un árbol plantado junto a corrientes de agua no depende de la lluvia. No depende del clima. No depende de temporadas favorables. Tiene una fuente interna, constante, permanente. Así es el justo, su vida no depende del exterior. Depende del interior. Depende de aquello a lo que se aferra el alma. El impío, en cambio, depende totalmente del exterior. Depende del momento, del viento, del entorno. No tiene algo dentro de sí que lo sostenga.
y por eso es levantado con facilidad. Esta parte final del Salmo nos lleva a una reflexión profunda. El viento siempre soplará. Siempre habrá cambios. Siempre habrá temporadas difíciles. Siempre habrá momentos que sacudan. Siempre habrá voces que confundan. Siempre habrá situaciones que desgasten. Siempre habrá pruebas que presionen. La vida del justo y la vida del impío tienen el mismo viento, pero no tienen la misma raíz. El viento no es el problema. La raíz determina el resultado. Cuando el salmista dice, porque el Señor conoce el camino de los justos, está hablando de una relación continua, cercana, íntima. No significa que el justo nunca tropezará. Significa que nunca estará solo. Significa que Dios lo guía incluso cuando él no lo sabe. Significa que Dios sostiene su camino incluso cuando él piensa que está caminando por fuerza propia. El conocimiento de Dios no es información. Es acompañamiento. Es dirección. Es cuidado. Es presencia constante. El justo puede sentirse confundido, pero no está perdido. Puede sentirse presionado, pero no está abandonado. Puede sentirse débil, pero está sostenido. El camino del justo es conocido por Dios. Eso significa que hay propósito, que hay destino, que hay dirección, que hay sentido incluso en lo que parece no tenerlo. Pero el salmista agrega, más el camino de los impíos perecerá. Esta frase no es una maldición, es una consecuencia. Una vida sin raíz termina colapsando por sí misma. Una existencia desconectada de la fuente se agota. Un corazón que vive por impulso se quiebra cuando llega la tormenta. Un alma suelta, sin dirección, sin profundidad, sin verdad, sin propósito, termina desgastándose hasta desaparecer como polvo que el viento se lleva. Aquí el Salmo 1 no está condenando. Está revelando una realidad espiritual inalterable. La desconexión interior produce colapso exterior. No porque Dios castigue, sino porque la vida, sin la guía divina, pierde su eje. El impío no perece porque Dios lo rechaza. Perece porque se aleja de la fuente. Porque su raíz no está en un lugar que dé vida. Porque su alma, en lugar de nutrirse de lo eterno, se alimenta de lo momentáneo, lo superficial, lo pasajero. El Salmo 1 no nos invita a sentir miedo, sino a tomar conciencia. A mirar nuestros pasos. A mirar nuestra alimentación interior. A mirar que estamos permitiendo que entre a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Porque cada consejo que escuchamos, cada camino que elegimos, cada silla en la que nos sentamos, moldea nuestro destino. El justo no es alguien moralmente perfecto. Es alguien que eligió el agua correcta. El impío no es alguien necesariamente malicioso. Es alguien que eligió alejarse de la fuente. Y esa elección, inevitablemente, produce sequía. Este salmo es una invitación personal. Una invitación silenciosa, profunda, directa. A revisar dónde están nuestras raíces. A revisar qué está nutriendo nuestras emociones. A revisar qué tipo de vida estamos construyendo. ¿Eres como árbol plantado junto a corrientes de agua? ¿O como el tamo que se mueve según las circunstancias? El mundo moderno produce mucho tamo. Personas movidas por las redes, por la comparación, por la prisa, por la aprobación, por lo que otros dicen, por la moda emocional del momento, por el ruido de los demás. Personas que viven respondiendo a impulsos. Que cambian según el viento que sopla. Que no tienen donde afirmarse. Que no poseen una raíz profunda que les dé identidad. Pero el justo es alguien que decidió hacer espacio para la verdad. Alguien que eligió la profundidad antes que la apariencia. La quietud antes que el ruido. La sabiduría antes que la presión externa. La raíz antes que la cáscara. El justo no es alguien sin luchas. Es alguien que sabe dónde está su fuente. Y por eso, aunque la vida cambie, él permanece. Esta parte final del Salmo 1 nos recuerda algo que parece obvio, pero que el alma humana olvida fácilmente. El fruto es la consecuencia de la raíz. La estabilidad es la consecuencia de la ubicación. La fortaleza es la consecuencia de la nutrición. La prosperidad es la consecuencia de la conexión. La vida bendecida no es un milagro repentino. Es una vida que eligió la fuente correcta. Es un corazón que meditó en Dios. Es un alma que decidió mantenerse cerca de las corrientes. Las corrientes de agua están siempre fluyendo. Siempre disponibles. Siempre vivas. Pero solo alimentan al árbol que decidió plantarse allí. Esta última parte del Salmo 1 nos deja frente a una decisión silenciosa. ¿Dónde plantaré mi vida? ¿A quién escucharé? ¿Qué voz alimentará mi alma?
¿De qué agua beberé? ¿A qué verdad me aferraré? El salmista no responde por nosotros. Solo muestra el camino. Solo ilustra el destino. Solo revela las consecuencias. Y al cerrar este bloque, el corazón queda con una verdad que no se puede ignorar. La vida no se define por el viento, sino por la raíz. Una raíz eterna. Siempre producirá una vida eterna. Una raíz pasajera. Siempre producirá una vida que se desvanece. El Salmo 1 abre la puerta a toda la sabiduría bíblica con esta enseñanza. Tu vida será del tamaño de aquello a lo que estás enraizado. Y nadie puede enraizar tu alma por ti. Esa es una decisión que solo tú puedes tomar. Si estas palabras resonaron en tu corazón, si sentiste que algo dentro de ti despertó o recordó la importancia de volver a la fuente correcta, te invito a quedarte en este viaje. Las siguientes partes no solo profundizan, también sanan. Permanece conmigo. Permite que tu alma escuche lo que sigue. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas el resto de esta guía espiritual. Aún hay más para tu vida. Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. El Salmo nació en uno de los momentos más oscuros de la vida de David. No fue escrito en una guerra, ni en un exilio, ni en una cueva huyendo de un enemigo. Fue escrito en un combate mucho más profundo, el combate contra sí mismo, contra sus decisiones, contra su caída, contra su conciencia, contra el peso de saber que había traicionado lo mejor de él, y sobre todo, contra la distancia que sentía entre su corazón y Dios. No hay otro salmo donde la sinceridad del alma humana quede tan desnuda, tan expuesta, tan vulnerable. El Salmo 51 no es una oración suave, es un llanto. No es un canto, es una confesión. No es una reflexión, es un desbordamiento del corazón que ya no puede sostener más su propia verdad. David había pecado. No con un error pequeño, no con una caída ligera. Había cometido una falta que atravesó su vida, su familia, su reino y su relación con Dios. Y cuando el profeta Natán lo confrontó, la pared de autoengaño se derrumbó dentro de él. Ya no pudo justificarse. Ya no pudo huir. Ya no pudo seguir callando. Fue allí, en ese momento de absoluta claridad, cuando este salmo nació. Misericordia, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David no comienza diciendo perdóname. Comienza diciendo ten misericordia. Porque entendió que el perdón no es un derecho, sino una gracia. Y entendió que la única razón por la que podría levantarse de esa caída era porque la misericordia de Dios es más grande que su pecado. Aquí aparece la primera gran verdad de este salmo. El pecado no destruye nuestra relación con Dios. Es el silencio el que lo hace. La confesión no nos debilita. Nos libera. La rendición no es derrota. Es el regreso. David continúa. Lávame más y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado. Esta no es una petición superficial. David no pide que Dios ignore lo que pasó. No pide que lo pase por alto. Pide que lo lave. Que lo limpie. Que lo purifique desde adentro. Porque entendió que su mayor problema no era lo que había hecho, sino en que se había convertido mientras lo hacía. El pecado no solo deja manchas externas. Deja sombras internas. Deja pensamientos quebrados. Deja memorias dolorosas. Deja vergüenza en rincones del alma donde nadie más puede ver. David sabía que necesitaba algo más que perdón. Necesitaba limpieza. Necesitaba transformación. Necesitaba una intervención divina dentro de su propio corazón. Por eso dice, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Aquí la confesión alcanza su profundidad real. David no dice he cometido un error. Dice mis rebeliones. En plural, asumiendo cada decisión, cada paso, cada momento donde eligió mal. Reconoce que su pecado se ha convertido en un espejo que lo persigue. Que cada vez que cierra los ojos, lo ve. Que cada silencio le recuerda aquello que hizo. Que el peso interior ya no lo deja respirar en paz. Quien ha vivido una culpa profunda sabe lo que significan estas palabras. Cuando el alma se siente manchada, no importa cuánta luz haya afuera. Adentro siempre hay una sombra que duele. David entonces dice algo que define este salmo por completo. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. No está negando que dañó a personas. Lo que está reconociendo es que, en el centro de toda falta humana, hay una falta espiritual. La distancia entre la decisión tomada y la voluntad de Dios.
David entiende que pecar no es solo romper un mandamiento, sino romper una relación. No es solo hacer daño. Es apartar el corazón del camino de la luz. Es olvidar quién eres en Dios. Es actuar desde la sombra que todos llevamos dentro. Pero lo más impactante es que David reconoce algo más profundo aún. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David no intenta justificarse. Reconoce la justicia de Dios sobre su propia vida. Reconoce que Dios tiene razón. Reconoce que lo que hizo lo alejó. Reconoce que su alma necesita volver, pero no desde la arrogancia, sino desde la humildad más profunda. Y entonces dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Esta frase no habla de culpabilidad heredada. Habla de fragilidad humana. Habla de esa inclinación interna que todos tenemos hacia el error, hacia lo fácil, hacia lo temporal, hacia lo que promete placer pero deja vacío. David está diciendo, no peco porque sea perverso, peco porque soy humano, porque estoy hecho de carne, de impulsos, de heridas, de deseo, de fragilidad. Esta revelación es importante, porque quien comprende su fragilidad, no cae en soberbia, y no vuelve a apoyarse en sí mismo. El problema de David no fue que cayera, fue que antes creyó que no podía caer. Entonces continúa, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Esta es una de las declaraciones más profundas del Salmo 51. Dios no ama la perfección, Dios ama la verdad. Dios no busca un corazón que nunca caiga, busca un corazón que no le mienta, busca sinceridad, busca autenticidad, busca un alma que diga la verdad, aunque duela, aunque avergüence, aunque exponga. David reconoce que la sabiduría no se aprende en la victoria, sino en la caída, que la verdadera profundidad espiritual no se forma en lo público, sino en lo secreto, en ese lugar donde solo Dios y el alma se encuentran, y donde ya no quedan máscaras que sostener. Este primer bloque del Salmo 51 es el retrato del corazón humano, cuando por fin deja de huir, y decide volver. No vuelve perfecto, no vuelve fuerte, no vuelve victorioso, vuelve quebrado, vuelve arrepentido, vuelve sincero, vuelve consciente, vuelve desnudo de orgullo, vuelve con un alma que sabe que ya no quiere vivir alejada de la luz. Y es ahí, justamente ahí, en ese punto donde el alma deja de justificar lo que hizo, y comienza a confesar quién es, cuando Dios empieza a hacer su obra más profunda. La limpieza del alma no empieza cuando dejamos de pecar, empieza cuando dejamos de ocultar. Este bloque termina con el corazón abierto, listo para recibir lo que viene, listo para la transformación más profunda del Salmo 51, la renovación interior. Cuando el alma llega al punto más honesto de su caída, cuando ya no hay excusas que sostener ni máscaras que proteger, algo comienza a romperse por dentro. No es destrucción, es apertura. No es ruina, es espacio. No es derrota. Es el inicio de una transformación que solo puede nacer cuando la verdad ocupa el lugar donde antes vivía el autoengaño. David ha reconocido su pecado. Ha confesado su fragilidad. Ha visto su sombra sin ocultarla. Pero todavía falta lo más importante. Volver a levantarse desde un corazón renovado. Por eso, después de reconocerlo todo, David ora. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. El hisopo era una planta utilizada en rituales de purificación. Se usaba para limpiar lo que estaba contaminado, para marcar lo que debía ser purificado, para separar lo impuro de lo santo. Cuando David usa esta imagen, no habla de limpieza superficial. Habla de la purificación más profunda, la del alma. Habla de ese milagro interior que solo Dios puede hacer cuando toca lo que la culpa manchó, lo que el pecado oscureció, lo que la conciencia cargó con demasiado peso. David dice, y seré más blanco que la nieve. Aquí revela algo importante. Él no busca sentirse mejor, ni quiere solo aliviar su vergüenza, ni está tratando de justificar su pasado. Lo que quiere es ser limpio, ser restaurado, ser transformado desde lo más profundo. El arrepentimiento verdadero es esto. No buscar borrar el pasado, sino permitir que Dios haga algo nuevo en el interior. Luego David pide algo más. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Aquí aparece una confesión emocional. El pecado había destruido algo dentro de él. Lo había dejado vacío.
Había apagado su alegría. Había debilitado su espíritu. Había quebrado su capacidad de disfrutar incluso lo más simple. David habla de huesos abatidos. Una expresión que describe un dolor interno tan profundo y pesado, que parecía hundir toda su estructura emocional. La culpa no solo pesa sobre la mente, pesa sobre el cuerpo, pesa sobre el corazón, pesa sobre cada recuerdo, pesa sobre cada silencio. David está diciendo, he estado roto, quiero volver a oír alegría. Esta petición es hermosa. No pide riquezas, no pide poder, no pide victoria. Pide algo más precioso, el retorno del gozo interior, el retorno de la paz, el retorno de la vida espiritual. Entonces ora, esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. David no está pidiendo que Dios olvide, está pidiendo que Dios deje de mirarlo desde el lente de su error. Está pidiendo que su pecado no sea la identidad con la que Dios lo observe. Está pidiendo que el pasado no defina su futuro. Es una oración que todos hemos hecho alguna vez. No me mires por lo que hice, mírame por lo que aún puedo ser contigo. Y es aquí donde el Salmo 51 llega a su punto más alto, su clamor más profundo, su petición más transformadora. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David no dice, arregla mi corazón. No remienda mi corazón. No sana lo que tengo. Dice, crea. Solo se crea cuando algo no existe. Cuando algo está demasiado roto para ser reparado. Cuando la herida es demasiado profunda para ser vendada. Cuando el alma ha llegado a un punto donde necesita una obra nueva. No una reparación temporal. David no quiere un corazón mejorado. Quiere un corazón nuevo. Quiere volver a comenzar por dentro. Quiere un interior transformado desde la raíz. Quiere que la vida espiritual tenga un inicio fresco, limpio, santo. Luego agrega, y renueva un espíritu recto dentro de mí. La palabra recto aquí significa firme, estable, confiable. David reconoce que su espíritu se había torcido, que había perdido estabilidad, que sus decisiones se habían desviado, que la brújula interna ya no apuntaba a lo correcto. Lo que pide no es perfección, sino dirección. No pide ser alguien sin fallas, sino alguien con un corazón que pueda sostenerse. Esta humildad interior es lo que permite que Dios obre. Porque mientras el alma se excusa, no puede ser sanada. Mientras el alma se endurece, no puede ser transformada. Mientras el alma se justifica, no puede ser renovada. David entonces dice una frase que revela su mayor temor. No me eches de delante de ti. El mayor temor de David no era perder el trono, ni su reputación, ni su poder, ni su fuerza. Su mayor temor era la distancia con Dios. Había saboreado la presencia divina. Había sentido su guía, su protección, su luz. Había caminado con un corazón lleno del Espíritu. Y después de su caída, lo que más temía no era el juicio, sino la ausencia. Por eso agrega, y no quites de mí tu Santo Espíritu. David sabía algo que muchos olvidan, que la presencia de Dios no es un premio, es la vida misma. Sin Él, incluso una vida exitosa se vuelve vacío. Sin Él, incluso el trono se vuelve prisión. Sin Él, incluso la fuerza se vuelve peso. Sin Él, no hay camino. David continúa con una petición que nace del corazón restaurado. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Aquí David pide dos cosas. Que vuelva el gozo, y que vuelva la nobleza. El gozo que viene de saberse perdonado. El gozo que viene de sentirse amado de nuevo. El gozo que viene de no cargar con la sombra del pasado. El gozo que viene de mirar hacia adelante sin miedo. Y la nobleza. Ese carácter interior que se perdió en el pecado. Ese espíritu que busca lo correcto. Esa rectitud que se vive desde dentro. No por obligación, sino por convicción. David reconoce que solo un espíritu renovado puede sostener la vida que quiere vivir. Porque la caída fue fruto de un interior debilitado. Y la restauración será fruto de un interior renovado. El bloque termina con un giro poderoso. La promesa de David después de la restauración. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Y los pecadores se convertirán a ti. David entiende que su historia no termina en su pecado. Entiende que su caída, una vez restaurada, se convertirá en testimonio. Entiende que su vulnerabilidad será herramienta. Entiende que su oscuridad será luz para otros. Entiende que Dios no desperdiciará ni el punto más bajo de su historia.
Y aquí nace la verdad más importante de este bloque. La restauración de Dios nunca es individual. Sana para volver a enviar. Limpia para volver a usar. Renueva para volver a levantar a otros. David dice, los pecadores se convertirán a ti. Esta no es soberbia. Es convicción de que una vida restaurada inspira. Una caída confesada libera. Una cicatriz sanada enseña a otros dónde está la fuente. Este bloque nos deja frente a la petición más profunda que un alma puede hacer. Crea en mí un corazón limpio. Porque no hay transformación mayor que esta. Que Dios haga de un corazón quebrado. Un corazón nuevo. David ha confesado su pecado. Ha reconocido su fragilidad. Ha pedido limpieza, restauración, un corazón nuevo, un espíritu firme. Ha suplicado no perder la presencia de Dios. Y ha prometido que su historia, una vez redimida, serviría para levantar a otros. Pero el Salmo 51 no termina allí. Aún queda la parte más íntima, más honesta y más transformadora. La parte donde el corazón que ya ha sido purificado se levanta. No desde el orgullo, sino desde la gratitud. Desde la comprensión profunda de lo que Dios realmente quiere del ser humano. David continúa diciendo, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Aquí David reconoce la consecuencia más dura de su pecado. La muerte que provocó. No maquilla lo ocurrido. No suaviza la realidad. La llama por su nombre. La enfrenta tal como es. Y aún así, no se queda atrapado en la culpa. Clama por liberación. David no está pidiendo escapar del pasado. Está pidiendo que Dios lo libere del peso que lo impediría avanzar. Del peso que lo hundiría en vergüenza. Del peso que lo mantendría paralizado. Cuando dice cantará mi lengua tu justicia. Está prometiendo que, si Dios lo libera, su boca no será usada para esconder, sino para proclamar. Un corazón restaurado no vuelve a Dios en silencio. Vuelve cantando. No vuelve tímido. Vuelve agradecido. No vuelve escondiendo su pasado. Vuelve usando su historia como testimonio viviente de la misericordia divina. David continúa. Señor, abre mis labios. Y publicará mi boca tu alabanza. Esta frase es profundamente reveladora. Después del pecado, David sintió que incluso su capacidad de alabar estaba dañada. Su boca estaba cerrada por el peso del dolor. El silencio no era adoración, era vergüenza. Era el temor de no ser digno. Era la sensación de estar lejos de lo santo. Y David pide algo sublime. Que Dios abra sus labios. Que el mismo Dios que purifica el corazón sea quien abra la boca para cantar. Porque solo un corazón renovado puede alabar con autenticidad. Aquí entendemos una verdad espiritual importante. Solo Dios puede devolver la voz a un alma que ha sido quebrada. La alabanza no es un acto humano. Es un milagro divino que nace en un corazón sanado. Entonces David pronuncia la frase que rompe toda religión vacía. Toda fe superficial. Todo intento humano de impresionar a Dios. Porque no quiere sacrificio. Que yo lo daría. No quieres holocausto. En otras palabras, Dios, yo sé que no se trata de lo que puedo ofrecer. No se trata de rituales. No se trata de lo externo. No se trata de apariencia. No se trata de quedar bien. No se trata de compensar lo que hice con actos religiosos. David reconoce que podría ofrecer miles de sacrificios, y aún así no alcanzar la restauración interior. Los sacrificios eran parte de la ley. Pero Dios no estaba pidiendo cumplimiento mecánico. Estaba pidiendo verdad. Porque un sacrificio sin sinceridad es solo un acto vacío. Un ritual sin corazón es solo ruido. Un gesto sin transformación es solo una ilusión. Y aquí llega una de las líneas más hermosas y profundas de toda la Escritura. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El corazón quebrantado. El corazón contrito. El corazón humillado. No es el corazón perfecto. No es el corazón exitoso. No es el corazón fuerte. No es el corazón orgulloso. Es el corazón que reconoce su necesidad. El corazón que deja caer toda apariencia. El corazón que se rompe delante de Dios. Para que Dios pueda reconstruirlo con verdad. David entendió el secreto del alma humana. Cuando el corazón se quiebra en sinceridad, Dios no lo desprecia. Dios no lo rechaza. Dios no lo castiga. Dios no lo abandona. Lo recibe. Lo abraza. Lo transforma. Lo renueva. Porque el quebrantamiento no es destrucción. Es apertura.
Es espacio para la reconstrucción. Es el punto donde Dios comienza su obra más profunda. David continúa. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Aquí David muestra que la restauración personal siempre tiene impacto comunitario. Lo que Dios hace en el alma de un individuo fortalece las murallas de otros. Una vida restaurada fortalece matrimonios, familias, relaciones, comunidades completas. Porque cuando alguien vuelve de verdad a Dios, no vuelve solo, vuelve con la capacidad de influir, de edificar, de proteger. David entiende que su restauración no termina en él. Tiene consecuencias para todo lo que lo rodea. Luego dice, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Aquí radica la verdadera transformación. Después de que Dios purifica el corazón y renueva el espíritu, los sacrificios vuelven a tener sentido. No porque ahora Dios exija rituales, sino porque una vida restaurada ya no ofrece sacrificios desde la culpa, sino desde el amor. El Salmo 51 termina donde toda restauración espiritual termina, en adoración. No una adoración que nace de miedo, sino de gratitud. No una adoración que busca esconder, sino revelar. No una adoración que busca aparentar, sino vivir en verdad. Este cierre del Salmo 51 nos muestra 5 verdades profundas. La restauración verdadera nace cuando el corazón se rinde completamente. No hay transformación sin sinceridad. Dios no busca perfección, busca verdad. La honestidad es más importante que el sacrificio. El quebrantamiento sincero no es despreciado por Dios. Es recibido como adoración auténtica. La restauración personal tiene impacto colectivo. Lo que Dios sana en ti, fortalece a otros. La alabanza verdadera es fruto de un corazón renovado. No nace del esfuerzo humano, sino del toque divino. Este tercer bloque del Salmo 51 cierra con una fuerza conmovedora. David no solo fue perdonado, fue transformado. No solo fue limpiado, fue reconstruido. No solo fue restaurado, fue enviado. El hombre que cayó se convirtió en un hombre que enseñaría. El hombre que pecó se convirtió en un hombre que guiaría. El hombre que rompió se convirtió en un hombre que levantaría muros. El hombre que se escondió se convirtió en un hombre que cantaría su historia, como testimonio vivo de la misericordia de Dios. Este cierre nos deja con una certeza profunda. Donde hay un corazón sincero, siempre hay restauración. Salmo 103, bendice, alma mía, al Señor. Después de atravesar la oscuridad del lamento, de caminar entre la sed del alma, de enraizarse en la sabiduría, y de ser purificado por la misericordia divina, aparece un nuevo amanecer espiritual. Y ese amanecer tiene nombre. Salmo 103. Este salmo no se canta desde la angustia, ni desde la derrota, ni desde el arrepentimiento. Se canta desde la sanidad. Se canta desde la paz. Se canta desde ese momento en el que el alma, por fin, puede respirar sin culpa, sin miedo, sin vergüenza. Y cuando el alma respira, alaba. Por eso el salmo comienza con una orden del Espíritu hacia su interior. Bendice, alma mía, al Señor. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. David no está hablando con Dios. Está hablando con su alma. Está diciendo, alma, despierta. Alma, recuerda. Alma, no olvides lo que Dios ha hecho. Alma, no vuelvas a cerrar los ojos a la bondad de Dios. La alabanza aquí no nace de emoción pasajera. Nace de memoria espiritual. Nace de un corazón consciente. Nace de una convicción profunda. Dios ha sido bueno. Incluso en los días donde todo parecía perdido. Incluso en los momentos donde el alma no sentía nada. Incluso cuando la vida parecía caerse a pedazos. El salmista continúa. Bendice, alma mía, al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Esta frase revela algo que el ser humano tiende a olvidar. El alma tiene memoria selectiva. Cuando sufrimos, recordamos el dolor con claridad. Cuando caemos, recordamos la vergüenza. Cuando algo nos hiere, lo traemos a la mente una y otra vez. Pero cuando Dios nos bendice, cuando nos sostiene, cuando nos levanta, cuando nos salva, cuando nos restaura, el alma tiende a olvidarlo. David lo sabe. Ha transitado el valle y el fuego, la culpa y la oscuridad. Y ahora que está del otro lado,
Hace lo más sabio que un corazón restaurado puede hacer. Se ordena a sí mismo recordar. Porque la gratitud no siempre nace sola. La gratitud a veces se decide. A veces se construye. A veces se ordena. Y entonces, David hace algo que convierte a este salmo en un tesoro espiritual. Comienza a enumerar los beneficios de Dios. Para que el alma no olvide. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. Aquí está la primera razón por la que este salmo es una joya. La gratitud comienza con el perdón. David no agradece primero por la provisión, por la victoria, por la bendición, por la protección. Agradece por lo más profundo, por haber sido perdonado. Un alma que ha sido limpiada del peso del pecado. Es un alma que no puede evitar alabar. La persona que sabe lo que era estar lejos, entiende el valor inmenso de volver. Por eso dice, el que sana todas tus dolencias. Las dolencias no son solo enfermedades físicas. Son heridas internas. Son cargas en la conciencia. Son dolores silenciosos. Son traumas que nadie vio. Son pensamientos que desgastaban. Son culpas que consumían. Son recuerdos que dolían. Dios no solo perdona lo que hicimos. Sana lo que nos quedó adentro después de hacerlo. Y cuando un alma experimenta ambas cosas, perdón y sanidad, no puede callar. David continúa. El que rescata del hoyo tu vida. Aquí David recuerda dónde estuvo. Recuerda que tan bajo cayó. Recuerda que tan hondo fue su vacío. Recuerda que hubo momentos en los que pensó que no había salida. El hoyo es el lugar emocional donde el alma se siente enterrada. Depresión, miedo, culpa, vergüenza, desesperanza. Y Dios no nos deja allí. Dios se mete en el hoyo para sacarnos. Dios no llama desde arriba. Desciende, toma nuestra mano. Y nos levanta cuando ya no podemos levantarnos solos. David sigue. El que te corona de favores y misericordias. Esta frase es profundamente bella. ¿Quién corona? Reyes. ¿A quién coronan? A quienes reconocen como dignos de honra. Dios corona al alma con favores. Favores que no merecimos. Favores que no buscamos. Favores que nos sorprendieron. Favores que nos sostuvieron. Y misericordias. Esas que se renuevan cada mañana. Esas que nos han protegido 1000 veces de consecuencias más duras. Esas que nos sostuvieron en los días donde fallamos. Esas que nos abrazaron cuando nadie más lo hizo. Luego David dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aquí aparece la imagen del renuevo, del vigor espiritual que vuelve, del ánimo que regresa, de la fuerza interna que se recupera después de haber estado rota. El águila no se rejuvenece volando más fuerte. Se rejuvenece renovando su plumaje. Se rejuvenece soltando lo viejo para dar espacio a lo nuevo. Así también el alma. Cuando Dios saca de bien nuestro interior, algo viejo cae, y algo nuevo nace. Este bloque del Salmo 103 nos muestra una verdad poderosa. La gratitud nace cuando el alma recuerda lo que Dios ha hecho. Y Dios ha hecho más de lo que solemos recordar. Nos ha perdonado, nos ha sanado, nos ha rescatado, nos ha coronado, nos ha renovado. La alabanza no es un acto de emoción, es un acto de memoria. El salmista continúa. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Aquí David ya no habla solo de sí mismo. Habla del mundo. Habla de la historia humana. Habla de los que sufren injusticia. Habla de los que han sido maltratados. Habla de los que han sido oprimidos. Y recuerda que Dios no es indiferente a la injusticia humana. Dios no permanece callado para siempre. Dios escucha. Dios ve. Dios responde. Dios defiende. Esta declaración es el puente entre la experiencia personal y la esperanza colectiva. Y entonces, para sostener esa declaración, David recuerda la historia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Aquí reconoce que el Dios que lo perdonó, lo sanó y lo rescató. No es un Dios nuevo. Es el mismo Dios que abrió mares, que liberó esclavos, que habló desde la zarza, que guió con columna de fuego, que mostró su fidelidad a través de generaciones. El Dios que te levantó hoy, es el mismo Dios que ha estado levantando a su pueblo desde el principio. Este salmo comienza con una orden al alma. Bendice. Y ahora, después de recordar tanto, esa orden se vuelve un susurro natural. ¿Cómo no bendecir a un Dios así? Este primer bloque del Salmo 103 es un abrazo.
Es una luz después de un túnel. Es un renuevo después de un invierno. Es el amanecer después de la noche más larga. Es el corazón sano diciendo, no olvidaré lo que has hecho. Porque la gratitud es la memoria del alma restaurada. El primer bloque del Salmo 103 abrió la puerta de la gratitud y encendió la memoria espiritual del alma. Ahora, en este segundo bloque, David profundiza en quién es Dios, no solo por lo que ha hecho, sino por cómo es Él. La gratitud se transforma aquí en reverencia, en asombro, en reconocimiento de un Dios cuya bondad no depende del estado emocional del ser humano, sino de su propio carácter eterno. Después de recordar la liberación, el perdón y la sanidad, David declara: El Señor es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Aquí David ya no habla de experiencias, habla de esencia. Habla de la identidad divina. Habla del corazón eterno de Dios. Misericordioso, clemente, paciente, lento para enojarse, grande para amar. No hay horizonte más ancho que esta frase. No hay verdad más consoladora para el alma humana que esta. Dios no nos trata como nosotros tratamos a otros. Dios no reacciona como reaccionamos nosotros. Dios no se cansa como nos cansamos nosotros. La paciencia de Dios es más grande que nuestra inconstancia. Su misericordia es más profunda que nuestra fragilidad. Su amor es más fuerte que nuestras caídas. David continúa: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Esta es una revelación que libera al alma. Dios no guarda rencor. Dios no tiene resentimiento. Dios no escribe la historia de un ser humano a partir de su peor día. Dios no ata el destino de nadie a su pasado. Aunque el alma haya fallado, aunque haya pecado, aunque haya roto cosas profundas, aunque haya sufrido consecuencias, Dios no se queda atado a ese error. Él es el Dios que cierra ciclos. El Dios que limpia. El Dios que renueva. El Dios que deja ir lo que nosotros insistimos en recordar. Por eso David declara: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Estas palabras son un alivio que el corazón reconoce de inmediato. Si Dios nos tratara según nuestras fallas, nadie permanecería en pie. Si Dios pagara al ser humano según sus errores, no habría esperanza. Pero Dios no es una balanza fría. Es un corazón eterno. Y su forma de tratar al ser humano va más allá del merecimiento. Se llama gracia. Se llama misericordia. Se llama amor incondicional. Por eso David mira hacia arriba y dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. La misericordia de Dios es tan alta que no tiene medida, tan profunda que no tiene fondo, tan ancha que no tiene borde. Y lo más hermoso es esto: la misericordia no es un evento, es un ambiente, es un cielo completo extendido sobre quienes lo buscan, es un refugio que no se agota. David continúa con una imagen conmovedora. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Oriente y occidente nunca se encuentran. Son dos puntos infinitamente opuestos. David usa esta comparación para explicar algo que el alma humana necesita oír una y otra vez. Cuando Dios perdona, suelta para siempre. No archiva. No guarda. No trae de vuelta. No recuerda para usarlo después. Suelta. Libera. Borra. Aleja. Tus rebeliones están tan lejos, como oriente del occidente, tan lejos, que el alma ya no tiene que cargar con ellas, tan lejos, que ya no pueden volver a perseguirte. Luego David cambia de tono, y se vuelve más íntimo que nunca. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Aquí ya no es rey hablando de su Dios, es hijo hablando de su Padre, es un hombre restaurado hablando del amor que lo levantó. La palabra compadecer aquí no significa sentir lástima. Significa sentir con, acompañar, sostener, abrazar, proteger. Es un amor paternal. Un amor que comprende. Un amor que ve más allá de la conducta. Un amor que se mueve hacia el hijo incluso cuando el hijo se ha equivocado. David explica por qué. Porque él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Dios no exige perfección del polvo. Dios no pide fuerza al que fue formado con fragilidad. Dios no pide uniformidad al corazón humano. Dios no pretende que seamos más de lo que somos. Seres necesitados de gracia. Él conoce nuestras debilidades. Conoce nuestro cansancio. Conoce nuestros pensamientos rotos.
Conoce nuestro límite. Conoce nuestra historia. Conoce nuestras caídas. Conoce nuestras luchas internas. Conoce lo que mostramos. Y lo que callamos. Y aún así, nos ama. David continúa reflexionando sobre la fragilidad humana. El hombre, como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo. Que pasó el viento por ella, y pereció. Aquí David recuerda la brevedad de la vida humana. La existencia terrenal es frágil. Bella por momentos. Pero pasajera. Pero en contraste con esa fragilidad, David proclama la grandeza eterna del amor de Dios. Más la misericordia del Señor. Es desde la eternidad hasta la eternidad. Sobre los que le temen. La vida humana tiene principio y fin. Pero la misericordia de Dios no tiene principio, ni tiene fin. La vida humana es temporal. La misericordia de Dios es eterna. La vida humana cambia. La misericordia de Dios permanece. Desde antes de que fueras creado, hasta después de que tu cuerpo deje este mundo, la misericordia de Dios te envuelve, te sostiene, te protege, te conoce, te acompaña. David también dice, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. La misericordia de Dios no solo es personal, es generacional, atraviesa familias, abraza descendencias, protege lo que aún no existe, marca líneas de vida que se extienden más allá de una generación. El bien de Dios no se queda contigo, se extiende a quienes vendrán después de ti. Y finalmente, David eleva su mirada al cielo y contempla la grandeza absoluta del reinado divino. El Señor estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Aquí el salmo alcanza su punto más alto. David reconoce que la historia humana, la restauración personal, la misericordia diaria y la eternidad misma se sostienen bajo un mismo trono, el trono de Dios. Un trono que no cambia, un trono que no se mueve. Un trono que no se levanta ni se cae. Un trono que domina sobre todo lo creado. Un trono eterno. Entonces David hace algo maravilloso. Invita a toda la creación a unirse en alabanza. Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles. Bendecid al Señor, todos sus ejércitos. Bendecid al Señor, vosotros todos sus obras. Bendice, alma mía, al Señor. Todo termina donde comenzó. En el alma. En esa parte íntima, profunda y eterna del ser humano, que ahora, después de haber sido sanada, solo puede hacer una cosa: bendecir. Este segundo bloque del Salmo 103 es el cierre más perfecto posible. No termina en llanto, no termina en súplica, no termina en arrepentimiento, termina en luz, en gratitud, en reverencia, en reconocimiento, en adoración. Es el alma humana diciendo: ahora entiendo quién eres. Ahora entiendo lo que haces. Ahora entiendo tu amor. Y no puedo, ni quiero, olvidarlo. Este bloque es un recordatorio eterno. El Dios que perdona, sana, rescata, renueva y corona, lo hace porque su misericordia es eterna. Y esa eternidad abraza tu vida, desde el primer día hasta el último. Al llegar al final de este recorrido, desde el canto luminoso del Salmo 23, pasando por la sed profunda del Salmo 42, la firmeza silenciosa del Salmo 1, la confesión desgarradora del Salmo 51 y la gratitud eterna del Salmo 103, no solo llegamos al final de un texto. Llegamos a un punto donde el alma puede mirar atrás y reconocer la historia completa que Dios ha estado escribiendo en lo profundo. Este audiolibro no fue un camino de palabras. Fue un camino del alma. Recorrimos la alabanza, porque hay días en los que Dios se siente tan cerca que basta con pronunciar su nombre. Recorrimos el lamento, porque hay noches donde el espíritu se pregunta dónde está el Dios que antes lo sostenía. Recorrimos la sabiduría, porque la vida necesita raíces que no dependan del clima. Recorrimos el arrepentimiento, porque el corazón humano, tarde o temprano, enfrenta su propia sombra. Y hoy, terminamos en gratitud, porque después de cada caída, cada búsqueda y cada silencio, siempre está Él, sosteniendo. Este viaje dejó algo claro. El alma no está sola. Nunca lo estuvo. En las aguas tranquilas y en los valles oscuros. En la sed profunda y en los días donde no entendías nada. En las caídas más pesadas y en los amaneceres más ligeros. Dios ha estado allí. Y aún está. Y seguirá estando. Los salmos no son antiguas oraciones. Son espejos.
Son puentes. Son manos que sostienen. Son voces que hablan al corazón roto, cansado, confundido o agradecido. Hoy, el salmo final nos deja con una certeza. La misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. No comienza contigo. No termina contigo. No depende de lo que haces. No cambia por tus emociones. No se agota por tus fallas. Es eterna. Es estable. Es inquebrantable. Y esa misericordia te envuelve ahora mismo. Este cierre no busca conmover por palabras. Busca recordar al alma lo que quizá ha olvidado. Eres amado. Eres buscado. Eres sostenido. Eres perdonado. Eres renovado. Eres llamado. Este audiolibro ha sido un viaje. Pero tu historia continúa. Dios sigue moviéndose en lo profundo. Sigue sanando. Sigue guiando. Sigue llamando a tu alma por su nombre. Por eso, antes de terminar, quiero hablarle, como David, a tu interior. Alma, no olvides. No olvides quién te levantó. No olvides quién te sostuvo. No olvides quién te buscó cuando estabas lejos. No olvides quién te limpió cuando estabas roto. No olvides quién te coronó de favores. No olvides quién te dio un corazón nuevo. No olvides quién renovó tu espíritu. No olvides quién te dio razones para agradecer. Y ahora, aquí viene el llamado final a la acción, profundo, orgánico, espiritual, sin romper la atmósfera del mensaje. Si este viaje tocó tu alma, si alguna palabra fue luz en tu noche, si algún salmo te habló exactamente donde estabas, te invito a quedarte. Suscríbete para seguir caminando juntos. Activa las notificaciones para que ninguna de estas historias se pierda en el ruido del día. Este canal es un espacio para el alma. Y aún quedan muchos caminos que recorrer. Muchas historias que sanar. Muchas palabras que despertar. Te espero en la próxima historia. Y recuerda siempre. La misericordia de Dios te acompaña donde quiera que vayas. Las reflexiones y parábolas que sanan el alma.